Se estrenó la película live action de Pinocho, que es la versión en persona de la película original de 1940 que Walt Disney presentó como su segundo largometraje animado después del éxito de Blancanieves. Sin saber nada de esto, en la última feria de editores me encontré con el stand de La Pollera, que es una editorial chilena, y me compré el libro original, Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi. Me parecía un gran libro para tener en mi biblioteca y que fuera de consulta constante y decir, bueno, a ver qué pasaba en el libro original, porque obviamente lo de Disney fue una adaptación. Me encontré con una historia completamente distinta y dije, joya, voy a hacer un video de las 5 diferencias entre Pinocho de Disney y el libro que quiso escribir Carlo en 1883. Sin embargo, me di cuenta que no tenía ningún tipo de sentido basarme solo en las diferencias cuando había tanta información espectacular para compartir que tenía que ver con el valor en sí del libro en el momento en que salió, pero por qué tantos años después todavía lo seguimos leyendo y cuáles son las otras lecturas que le encontramos. Había como un montón de cosas espectaculares para contar y quedarme solo con las diferencias, que también las voy a compartir porque me parecen súper interesantes, iba a ser desmerecer el producto en sí. Así que vamos a hablar de Pinocho, del libro, del Pinocho de la película y del Pinocho que todos nosotros tenemos en el imaginario colectivo, que es este muñeco de madera que desea fervientemente convertirse en un niño de verdad. Carlo Collodi nació en 1826 en Italia. Era una familia muy humilde que se rozaba igualmente con la aristocracia del momento porque sus papás eran sirvientes. La familia tuvo 9 hijos, pero a Carlo lo enviaron a estudiar, producto de este contacto que tenían los padres con la aristocracia. A los 16 años ingresó al seminario para estudiar, para ser sacerdote, pero se dio cuenta de que no iba con su estilo ni con su espíritu y empezó a estudiar literatura y filosofía. Consiguió trabajo en una librería y a partir de ese momento es como que arranca su contacto con la literatura y sobre todo con el periodismo, para poder entender cómo Carlo Collodi se transformó en político, militante, periodista, escritor y autor además del libro más famoso en la historia de Italia, traducido a más de 240 idiomas y que el propio Carlo no pudo ver en su máximo esplendor porque falleció poco tiempo después de haberlo escrito. Hay que entender también el contexto de la historia italiana. Yo no soy un especialista en el tema, estudié para hacer este video, pero lo que mejor puedo hacer es dejarles en la descripción distintos links y dejarles así servida en bandeja la inquietud para que sean ustedes mismos los que vayan a buscar en qué momento estaba la política italiana cuando Carlo comenzó con su carrera periodística, militar, política. La división en la que se encontraba lo que hoy conocemos como las tierras italianas hizo que hubiera distintas corrientes de ciudadanos, pero también de quienes tenían cierto poder, para unificar una Italia que según las regiones, estaba dividida, dicen, en 8 regiones, según las regiones tenía gobernantes más relacionados con la monarquía y también había gente que prefería que en realidad se transformara en una república, que se unificaran las tierras y que toda Italia se manifestara bajo las mismas reglas, como la unificación del territorio. Además, este grupo al que Carlo pertenecía pretendía, entre otras cosas, que los austríacos dejaran el territorio de lo que hoy consideramos Italia, como que abandonaran el lugar, echar a los austríacos. Ahí se une la Toscana con el ejército de ciudadanos de Piamonte e intentan sacar a los austríacos, estamos hablando en 1848, pero pierden y tienen que retirarse. En 1860 lograron lo que fue esta primera aproximación a una república. Hay un montón de pormenores que se pueden analizar porque enseguida los que tomaron el poder en nombre de esa república tampoco es que cambiaron la historia de Italia y la gente seguía empobrecida, la gente estaba, incluso las mismas tropas de ciudadanos que habían luchado a favor de esos ideales, quedaron completamente hambriados y en ese contexto también podemos ubicar a Carlo Collodi mirando la realidad italiana
y escribiéndola después en la historia de Pinocho, que no se percibe tanto en las películas, o por lo menos no en las películas de Disney. 1 and 2. If you do like me, in 2 or 3 days you'll be walking by your... ¡Pinocchio! Carlo fundó el semanario satírico Il Lampione, que significa la farola, como esta luminaria de la calle. Participó de otros semanarios satíricos y había como una posibilidad de exponer ciertos ideales, pero desde el lado satírico era como que a los gobernantes les molestaba menos. Siempre está esta idea de darle el rodeo a la información. Con todo este raconto que hice, nos encontramos con un Carlo Collodi, Carlo Lorenzini, aún que ya había publicado algún artículo que prefería no exponerlo porque él era un funcionario público, al fin y al cabo, de la administración pública. Se había puesto de apellido Collodi, que era el lugar a donde había nacido su madre, en la Toscana. En una de sus incursiones periodísticas había conocido a otro compañero, un colega, que fundó el Giornale per i Bambini, un diario que era el diario para los chicos, y en ese diario salió por primera vez la historia de Pinocho. En 1881, y con el nombre de Storia di un burattino, que quiere decir historia de un títere o historia de una marioneta, se empieza a publicar de forma periódica, es decir, por entregas, lo que hoy conocemos como Las aventuras de Pinocho, que recién en 1883 salió como libro completo. Hay algunas personas que tienen esas entregas originales, están en archivos, en bibliotecas. Después hablamos de la película, pero si ustedes leyeron este libro, en un momento, spoiler alert, pero si no lo spoileo no tiene sentido lo que voy a contar después, en un momento Pinocho muere, y muere a instancias de dos maleantes, que son el gato y el zorro, que están también en las películas, que lo engañan y para robarle lo cuelgan de un árbol y esperan a que él se ahogue para que abra la boca donde tenía escondidas las monedas. Ese árbol, que se dice que es el gran roble donde Carlo Collodi se sentó a escribir la historia, es un mito, o sea, no se sabe si esto es verdad, pero el roble todavía sigue, tiene más de 400 años y se puede ir a ver en Italia. Es un momento donde Carlo le da un fin a la historia que se estaba publicando en este periódico para niños. Sin embargo, las cartas que recibían y el pedido de la sociedad de que por favor siguieran publicando las aventuras de Pinocho hace que él vuelva y le dé una segunda vida a Pinocho. Revive Pinocho y continúa las aventuras con este deseo de convertirse en un niño de verdad. Llegamos a 1883, cuando el libro es editado, sale en formato de libro e ilustrado por Enrico Massanti. Es el que hace la primera ilustración de Pinocho. Está la de Pinocho con las manos en la cintura, con un gorro medio puntiagudo. Y después hubo otro ilustrador llamado Attilio Musino, y es el que fijó el canon del Pinocho marioneta, que continuó hasta que Walt Disney le dio una nueva forma, que es el Pinocho tierno, el muñeco vestido de tirolés que conocemos todos desde que nacimos, porque básicamente es desde ese Pinocho que se construyeron el resto de las fábulas o de los cuentos que leímos. Si alguna vez leen Pinocho, se van a encontrar con una historia que es aleccionadora, es la moral constantemente. Y uno dice, bueno, pero Carlo Collodi, una persona tan provocadora, tan satírica, ¿por qué escribió algo que era una bajada de línea? Tenemos que entender que hay un contexto histórico que hacía que de algún modo los niños entendieran que había que hacer caso, que había que ir a la escuela, que había que estudiar, ser obedientes, tener la mayor capacidad de continuar con los estudios para no sumirse en la ignorancia, y había una necesidad de reforzar ese concepto porque Italia estaba realmente devastada. Así que Carlo como que entró en ese juego, pero también hay otras lecturas que nos permiten deducir que él proponía una especie de rebeldía por parte de los niños, que es este muñeco que constantemente está entre la moral del bien y el mal. Lo que tengo que hacer es ir al colegio, no me gusta, soy un horror. Pinocho es malo en el libro. Es un niño que en cada una de estas 3-4 páginas que dura cada capítulo le pasa una desgracia, Pinocho lo resuelve o lo resuelve mal y pasamos a la siguiente aventura.
Todo el tiempo el libro es así, es como un eterno buscando a Nemo, como todo el tiempo a Pinocho le pasa algo y lo que había recuperado vuelve para abajo. Y ahora está mejor, más bueno y se encuentra con el hada y vuelve a traicionar a la familia. Y Geppetto lo está buscando y lo está por encontrar y vuelven a perderse. Y así es todo el libro. Es muy, muy largo, son 2 años de entregas que salían en el periódico, que termina llevándonos hasta ese gran final de si se convertirá o no en un niño de verdad. En lo personal, el libro me molestó muchísimo, era todo el tiempo igual. Yo decía, ¿por qué otra vez Pinocho se desobedece? Pero una vez que entré en toda la temática de la época en la que se publicó, el objetivo aleccionador de la literatura infantil, el acercamiento a lo satírico o a la desobediencia como pulsión que también pueden tener los niños, me parece que cobra otra relevancia y otro sentido. Carlos Collodi había sido también traductor de cuentos de hadas del francés Charles Perrault al italiano. Así que podemos determinar que ahí hubo como un primer acercamiento a ese tipo de historias, y además había otra historia que se llamaba La muñeca parlanchina o La muñeca que habla, depende cómo lo quieran traducir. Era un libro francés de 1862 que también tenían una muñeca que hablaba, igual que Pinocho, solamente que esa muñeca venía con bajadas de línea y Pinocho en este caso es el niño al que hay que aleccionar, al que hay que moldear. De algún modo la madera también va tomando forma en el exterior, mientras la va haciendo Geppetto, que no es carpintero, dicho sea de paso, en el libro, y por dentro, cuando le van moldeando el espíritu. Y el personaje de Pinocho sirvió aplicado a cualquier tipo de interpretación. Es increíble. Ustedes quieren una versión anarquista de Pinocho, hay una lectura anarquista. Hay gente que ha hecho una lectura paso a paso del libro como Pinocho, identificado como el anarquista por excelencia. ¿Quieren una versión vegetariana? La tienen. Hay una versión que lee a Pinocho como el primer gran vegetariano de la historia de la literatura. Hay una versión cristiana, la tienen, con la identificación que se hace de José, el papá de Cristo, con Geppetto, que incluso en italiano tiene una similitud fonética bastante notable. Giuseppe, Geppetto. Y el parecido que existe entre Cristo y el propio Pinocho. Uno nace de la madera, el otro termina en la madera. ¿Quieren una versión anticristiana? También la tienen. ¿Y qué les parece si mientras paso las páginas del libro me van dándole like a este video? Que ayuda un montón. También se pueden suscribir. Miren qué suave que es este libro. También pueden darle clic a la campanita y seguir viendo los videos que hay en este canal para que Por qué leer crezca mucho, mucho más. Gracias. ¿Seguimos? You are a real boy. This calls for a celebration. Y vamos ahora a 1940. Son unos 60 años después de la aparición del libro. Walt Disney acababa de hacer Blancanieves, le fue muy bien con nuevas técnicas de animación, entonces decide llevar al cine Pinocho. Pinocho tuvo una grandiosa producción de más de 2 años, estuvo hecha por 750 creadores, gastaron $2.600.000 para hacerla y le fue malísimo. Fue un fracaso de taquilla, pero después con los años se fue recuperando y una vez que Disney logró instalarlo como franquicia, igual que el resto de sus películas, ya pasó a ser parte de los clásicos y le recuperó todo lo que en su momento había perdido. Hay una visión de Walt Disney allí que es espectacular. Se usaron técnicas de animación que por primera vez consiguieron, por ejemplo, mostrar al personaje de animación abajo del agua y que esa percepción de agua se hiciera con técnicas que después se repitieron hasta incluso en La Sirenita, muchos años después. Había un deseo de triunfar y un deseo de mejorar la industria del dibujo animado que claramente se ve en esa película. A Pinocho le inventaron un montón de formas distintas de vestiduras, de formas, cómo querían que el muñeco fuera, si tenía que ser un muñeco que nos despertara simpatía, si tenía que despertarnos ternura, si tenía que despertarnos maldad. El guión indicaba que Pinocho iba a ser un niño de madera, un niño inocente,
que sin querer le pasaban cosas, algo que en el libro, bueno, no es tan así. Finalmente lo visten con este aspecto tirolés. Acaban las diferencias. El hada madrina en el libro es una niña muerta que después toma el rol de hada madrina y después se transforma en la mamá de Pinocho, como que él la trata como la mamá. La ballena que está en la película, en realidad en el libro, es un tiburón. Pepe Grillo, que en la película está caracterizado como un grillo que es la conciencia de Pinocho, en el libro es aplastado por Pinocho porque no se lo banca, porque Pinocho era un niño cruel y aplasta con un martillo al grillo. Imagínense si eso hubiera pasado en la película, sería un horror. Bueno, esas son las sutiles y grandes diferencias entre la obra original y la película de Disney. Lamentablemente la live action no llegué a verla porque se publicaba el 8 de septiembre y este video tenía que salir ese día, y además porque tampoco conseguí el screener de prensa. Así que ustedes en los comentarios pueden decir qué les parece la adaptación que se presenta en 2022 y que no es una nueva adaptación del libro, sino que es una adaptación de la película de 1940, parte de la historia adaptada de 1940 y no de las aventuras de Pinocho. Respecto a esto que les contaba de la gran cantidad de cambios y de logros que se hicieron para la historia de la animación de dibujo en Pinocho, está, por ejemplo, el hecho de que había movimientos de la marioneta que ellos querían imitar para que pudiera conversar y que pudiera ser verosímil el movimiento de esta marioneta, que tomaron los movimientos del actor, que era Dick Jones, un niño de 12 años, que fue convocado para trabajar en Pinocho y terminó siendo la voz de Pinocho, que fue grabado en movimiento para que también la marioneta tuviera los movimientos más naturales, más humanos. Y otra cosa que se incorporó gracias a Pinocho fue la idea del compinche. ¿Vieron que en las películas de Disney siempre hay un Cangrejo Sebastián, el que acompaña a Mulan en sus aventuras? Siempre está como este secuaz, este compinche. Bueno, el primero en la historia es Pepe Grillo en Pinocho. Una mentira cambia a las personas, Pinocho. ¿Qué está pasando, Pepito? Parece magia de hadas, pequeño. Muy poco sutil si me lo preguntas. Bueno, ya sigo con el video. Here we go again. Quiero agradecerles mucho a todos los que aportan económicamente para que este proyecto pueda seguir creciendo y funcionando. Pueden ustedes también sumarse a hacerlo en cualquiera de los links que están en la descripción, o por Patreon, o por Cafecito, o escaneando el QR de Mercado Pago. Pueden hacer un aporte único o también pueden sumarse a un aporte mensual. Todo suma porque de veras que es necesario para poder seguir creciendo y trabajando como lo hago en Por qué Leer. Gracias infinitas. 200. Italia no se quedó atrás con las adaptaciones. Roberto Benigni protagonizó una Pinocho del año 2002. En 2021 también dirigió una Pinocho donde él es el carpintero que lo moldea, pero ya el niño es otro. Y tanto en la del 2002 como la de 2021, la historia está basada en las aventuras de Pinocho, no en la de Disney, como sí ocurre con, por ejemplo, el personaje de Pinocho de Shrek, que es un Pinocho claramente parodiando al de Disney, o lo que pasará con el Pinocho de Guillermo del Toro, que va a salir por Netflix este año y que según los trailers viene más parecido al Pinocho de Disney que al del libro, al original. Además hay una perlita que me parece espectacular, que es el Pinocho robot, el Pinocho del año 2003, que se llama Pinocho 3000, la película, y es un muñeco robot en medio de un universo de niños. O sea, es lo mismo, pero en lugar de ser un niño de madera, es un niño robot. Y va al colegio y le crece la nariz, pero la nariz es como si fuera un rulo de metal. Bueno, cosas. Más exitosas o menos exitosas, no hay duda que la maquinaria Disney es la que logra instalar en el imaginario popular la figura de Pinocho, como ya quedó claro. Sin embargo, Italia no se ha quedado atrás en la forma en la que promueve este clásico de la literatura infantil, que además, como les decía, es el más importante libro de la historia de Italia. Hay una fundación, Carlo Collodi,
que se encarga de la promoción de los derechos de las infancias, de la investigación y la formación a docentes y mediadores de lectura para que puedan seguir promoviendo la lectura en la infancia. Y además tienen un parque de diversiones que es el Parque de Pinocho, creado en 1956 y que se puede visitar. De hecho, arranca con una ballena gigante a la que se puede entrar, y trabajan para que se convierta Coyodi, porque es ahí a donde está el parque, en la ciudad de los niños. Dicen que están por construir la ciudad de los juguetes, que es también parte del libro, así que seguramente veremos cambios. Les dejo en la descripción unos links para que si quieren explorar más puedan también meterse en ese mundillo. Y por impulso lector, por Belén, que me escribió cuando estuve subiendo unas historias de Instagram, me di cuenta también que hay un parecido en el personaje argentino Pan Triste con el Pinocho original. Y me quedé pensando en todo lo que ha inspirado esta obra y que nunca salió a la luz confirmado, nunca se dijo, bueno, sí, Pan Triste es. Y creo que podemos dejarles a ustedes esa inquietud para que la vayan a buscar. Ojalá que les haya gustado enterarse de tantas cosas en este video y que sea para ustedes también una puerta de entrada a un universo de investigación y exploración sobre un personaje clásico que conocemos poco en su versión original. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.